Este episodio es un game changer. Nuestro invitado, a mi humilde entender, es el gurú de la respiración en Latinoamérica. Imagínate que allá por 2018, antes de la pandemia, fue el primer instructor sudamericano del método Wim Hof y ahora también un excepcional instructor en el método Oxygen Advantage. Lo digo con conocimiento de causa porque hice la certificación con él y la rompe toda. Muchísimas gracias y bienvenido a Diego a Mates con Mana. ¿Cómo estás, Diego? Gracias, Pablo, gracias, muy bien, la verdad que muy bien. Muchas gracias por el espacio de difusión y bueno, encantado acá de charlar un ratito. Si fuese, hacemos mucho de inteligencia emocional y eso, si fueses una música, ¿qué música está sonando en el día o en la semana de Ahora, hoy? hoy, Sí. en estos días, Mm. la verdad me encanta, soy un apasionado de la música. Quizás no me paso mucho tiempo escuchando, pero sí me gusta crear y me gusta jugar mucho con la música. Y está buena la pregunta, la verdad que sería como un jazz que está ahí, que está en el pleno solo. Un solo de trompeta en este caso. Oh, espectacular. Tenés que estar alfabetizado en música para entender lo que está diciendo. Sí, Em, siempre me gustó de chico con el piano. Bueno, después a medida que fui creciendo agarré la guitarra un poco intuitivamente de la música y bueno, cada vez animándome un poquito más y sobre todo animándome a compartir y a abrir un poco más mi visión de la música o mi música también, porque tengo varias canciones pero todavía no las he completado de grabar. Así que bueno, con ese tema siempre están todos mis eventos y mis talleres y mis retiros están siempre como desde ese lado enfocado también con la música en vivo y bueno, siempre ahí buscando crecer en eso también. sí, es espectacular cuando usas la música en las clases, en los talleres, la verdad que es una gran diferencia. Te quiero hacer mil preguntas, pero vamos de a poco. Em, Camino del héroe, o sea, ¿cómo llegás a convertirte en este gurú de la respiración? En 2018 poca gente hablaba de Wim Hof. Entonces, ¿cómo es tu camino? Hasta me sale preguntarte, ¿hasta qué edad tenés? No entiendo nada. Bueno, no sé, la verdad que agradezco digamos, tus palabras, pero bueno, lo del gurú de respiración, me gusta muchísimo el tema, me ha apasionado. Y no sé si sea, digamos, lo más correcto, pero bueno, siempre trato de compartirlo de la mejor forma. Y yo tengo 41 años y bueno, justo en el 2017 estuve viajando, estuvimos viajando con mi compañera sin rumbo en México, eh, como tomándonos un año sabático, que luego fueron 3. Vivimos en una van por todo ese tiempo en el sur de México. Y bueno, realmente que fue una aventura transformadora, la gente que conocí, los lugares, las experiencias. Pero bueno, ahí me remontó al método Wim Hof, en realidad un amigo que había conocido antes y bueno, él me guió a esto que era nuevo y tendencia ya en algunos países en Europa. A él le ha ido muy bien para recuperar ahí una lesión de rodilla. Y bueno, así que me llamó mucho la atención y a mí me gusta, o sea, yo soy ingeniero, así que tengo como siempre la visión de querer saber cómo funcionan las cosas o indagar un poquito más en esto bueno, de saber, ¿no? Así que inmediatamente entré a la página web, fui a la fuente, a la página de WIM, y leí lo que dice ahí, que bueno, habrá sido un poco diferente a lo que dice hoy, pero más o menos a grandes rasgos, esto del potencial del ser humano que está disminuido o que se parece que está disminuido, pero en realidad podemos hacer mucho más. Y bueno, y le creí y al mismo tiempo empecé a ponerlo en práctica, lo simple que es y realmente lo transformador que es. Y bueno, no dudé mucho desde que vi la página web hasta cómo eran los pasos para ser instructor, porque
fue como inmediato. Así que ese fue como mi camino, un poco por recomendación, otro por sentir y otro por, no sé, entender algo que quizá todavía no lo entendemos o en ese momento creí que lo entendía, pero siempre va cambiando, ¿no? El entendimiento a medida que vas experimentando más. Así que bueno, es 5 o 6 años ya desde que empecé. Espectacular. ¿Y qué te mueve en ese sentido? Ayudar a la gente, aprender. Totalmente. Fue la motivación principal, el sentirme tan bien, el hacer propagar esto que me hace sentir tan bien, querer sentir que otros lo sientan. Y bueno, esa fue como un poco la parte más arriesgada, por ahí decirlo, porque yo vengo de una profesión que es muy de números, de estar más en proyectos, en cosas más tangibles, por ahí más tangibles, y de repente tenía que cambiar a estar en el rol de justamente facilitar o guiar a otras personas en esto que es bastante, por ahí, no sé, subjetivo en algún punto o esotérico, no sé cómo decirlo. Estas nuevas ciencias, ¿no? Que van apareciendo del propio arrojo del ser humano a querer ir por más, ¿no? Así que ese fue un gran desafío y la verdad que me encantó desde el primer momento que empecé acá con los amigos y con la familia que quería en realidad y que se dejaba guiar en ese momento. Me sentí muy bien en este rol y bueno, a partir de ahí empecé también a enfocarme en cómo ser mejor eh, difusor de esto, porque creo que la principal de todas las etiquetas que puedo tener es con Wim Hof, es que me encanta que todos lo sepan y que la mayoría de la gente sepa que existe al menos y en algún momento quizás puedan animarse a probarlo. Y ahí te voy a preguntar si, tipo Fantino, si tuviésemos que explicarle a alguien que nunca escuchó Wim Hof Method o el método Wim Hof, ¿qué le contamos? Y es una forma de usar tu propia naturaleza para estar más fuerte, como dice el propio Wim, para estar más autoconsciente o consciente de tus propias habilidades o capacidades que, como digo, siempre son lo que creemos y después cada vez que vamos experimentando nos damos cuenta un poquito más. Y combina un entrenamiento natural que es muy simple. Es un ejercicio o dos de respiración y la voluntad y las ganas de exponerse al frío en pos de una ganancia muy interna, que yo creo que es lo más importante del método Wim Hof, que es la autoconfianza, el coraje que te da hacer todas estos desafíos o estas cosas incómodas. Eh, Así que de la mano de la incomodidad vamos a por ahí estar más relajados en otro tema o en otras situaciones de incomodidad por ahí con menos control. Entonces, sí, Wim ha sido un pionero en esto y como siempre detrás de los pioneros viene si es buena el tema, una horda de gente y la verdad que ha crecido muchísimo desde que empecé en el 2017 ahora y creo que todavía sigue para mucho más. ¿Qué estudio o qué es lo que si le tuviésemos como transmisor del método Wim Hof, qué le tiene que saber el que se puede llegar a interesar? Eh, Hay justamente bastante evidencia científica y otra en curso también de lo espectacular que tiene este método, principalmente porque creo que lo más importante y motivador es para la salud, para sanar, para contrarrestar lo que por ahí era imposible, ¿no? Medio milagroso en algunos casos. Y de eso, más allá de la ciencia, los testimonios hay de todos los colores en cuanto a recuperación o mejoría de situaciones personales de problemas de salud o salud mental, sobre todo. Y,
y bueno, en definitiva, lo que catapultó al método en el 2014 fue un estudio de endotoxemia que se hizo con participantes que no habían entrenado más que 10 días, 12 días en esto de agua fría y respiración, y fueron sometidos a un estudio que esta endotoxemia se trata de que le meten una parte de la bacteria Escherichia coli al cuerpo. Y bueno, se hace por ahí en algunos lugares del mundo, en algunas instituciones, como búsqueda de ver cómo impacta esto en el sistema inmune. Y estas 12 personas fueron las primeras, junto con Wim, en trascender esa endotoxemia sin síntomas, con leves síntomas, mientras que lo habitual de un grupo de más de 16.000 personas antes era que iban a estar muy enfermas o con los síntomas de tener esa enfermedad. Así que en el 2014 eso se puso a prueba y realmente fue un 100% de efectividad de que podemos activar nuestro sistema inmune de una forma que nunca en la historia el ser humano lo había podido, bueno, certificar en esta forma de la ciencia. Y como te digo, más allá de lo que hay de ciencia, los testimonios son fantásticos en torno a diferentes situaciones muy variadas de la salud, porque en definitiva lo que principalmente empuja esto de la incomodidad, del frío y de la respiración es que nuestro sistema inmune esté en balance, y de ahí en más, bueno, la magia de la vida siempre tiende hacia la vida. Es una locura lo que estás contando. Y lo pongo en criollo para alguno capaz todavía no se dio cuenta lo loco de lo que está contando, que está diciendo que a ciertas personas que se entrenaron durante 10 días les metieron un virus y que para 16.000 personas eso les causó un malestar absoluto y estas personas casi que fue que asintomático. Entonces imagínate el impacto que puede tener en las personas que eligen entrenarse en este método. Es maravilloso. Sí, ese es creo la principal de las cartas de beneficios, ¿no? Del método Wim Hof. Y después es algo muy, muy, muy psicológico o mental, de que accedemos a un poder mucho mayor de nuestra pensamientos y control de los pensamientos, nuestra mentalidad controlada, que creo que hace que esto recién empiece, porque como siempre el pionero marca el camino y luego los que siguen atrás siguen experimentando. Y bueno, me gustaría ver cómo va a ser el mundo de acá a 10 años con esto ya bien sólido instalado, porque realmente el crecimiento hasta hoy ha sido más que nada de boca en boca y de transmisión de persona a persona, más allá de la publicidad y la difusión de la marca. El éxito en sí ha sido como ratificado por el propio usuario. Así que eso creo que es lo que va a hacer que mucha más gente siga probando y logre cosas que quizás hoy pensamos que son imposibles, y como Wim le pasó, rompió más de 20 récord Guinness para que sea un poco validado esto que él intuitivamente había empezado a desarrollar. Claro, y él siempre dice, o sea, yo no es que soy anormal, sino que todos lo pueden hacer. Claro, yo he entrenado en esto, mi maestro es la naturaleza extrema, y eso es lo que a mí más me cautivó, que esto no tiene detrás una religión, una filosofía o un dogma, una creencia de algo más que de la naturaleza representada en nosotros. Y bueno, la salida por ahí de las ideologías normales o de lo que la propia cultura nos va guiando, gracias a Wim, de tener esa visión de saber qué es lo que no está bien, o pensar que estar enfermo no es estar bien o no está bien. En realidad podemos hacer más que eso, y esa búsqueda bueno, lo llevó a un poco involuntariamente quizá, o indirectamente, a que sea una forma maravillosa de encontrar la salud o de mantenerla.
y no quiero sonar de que esto es la cura a las enfermedades, sino que es un entrenamiento que realmente empodera a la persona y es ese poder interior, poder personal, el que creo que hace que logremos lo que pensamos difícil o imposible. Y hace unos segundos decías algo como, me gustaría ver qué va a haber en el futuro. Y eso me lleva al segundo método donde fuiste mi instructor, que se llama Oxygen Advantage, que es un golazo. Cuento acá, este equipo ahí, Yacaré 15, ganamos un partido en la altura en Denver en el último minuto. Y yo te venía durante ese tiempo te preguntando, che, ¿cómo lo entreno? Y me ayudaste con eso, así que te agradezco. Ganamos en la última jugada, en el último minuto. Y nos preparamos durante 3 semanas con entrenamiento de simulación de altura. Contanos un poquito qué es Oxygen Advantage, por qué nos sirve o lo que quieras contar. Bueno, sí, un poco también para describir mi camino, yo como facilitador de Wim Hof siempre hablando de la respiración y como venimos diciendo, Wim Hof se trata de uno o dos ejercicios de respiración, son muy concretos. Eh, en esto del afán de querer saber más sobre algo, empecé a investigar más sobre el tema respiración y bueno, me fui dando con diferentes maestros y diferentes técnicas que me parecían interesantes y entre ellas siempre me había resonado el método buteico como algo muy grande y muy seductor para aprender. Así que el método de Oxygen Advantage es eh, la propia evolución de este método buteico y guiada o creada por uno de los discípulos de Buteyko. Así que cuando empecé a investigar más y a leer y a probarlo en mí, realmente me di cuenta de que la información que tiene es muy sólida para un cambio, sobre todo de conciencia en lo que es la respiración autónoma o la respiración en el minuto a minuto, no un ejercicio de respiración, sino cómo estamos respirando en este momento, cómo estamos respirando mientras dormimos, en el deporte, y realmente los beneficios empiezan a dejar plasmado el éxito que también tiene y lo rápido que ha crecido Oxygen Advantage en estos últimos 2 o 3 años. Eh, es un sistema de entrenamiento con la respiración, pero que nada más apunta a mejorar los aspectos desde 3 puntos de vista: la bioquímica, la biomecánica o la musculatura, cómo utilizamos nuestro cuerpo para respirar y cómo todo eso afecta a nuestra relación con nuestra psiquis, con nuestro sistema nervioso autónomo. Así que es un estudio muy preciso de la respiración en general y que se basa en fisiología bastante antigua, porque es algo que ya se sabe desde hace mucho tiempo, pero lo bueno es que Patrick, que es el creador de Oxygen, se involucró en desarrollar y ver todo lo que hay detrás ya expuesto por la ciencia en respiración y aplicarlo en métodos muy simples para que cada persona, de acuerdo al nivel de respiración que tiene, pueda ir evolucionando en este sentido. Es como una parte, como sería como un juego de llevar a tu óptimo a la respiración autónoma. A tu respiración funcional, digamos. Al cómo estás respirando ahora sin pensarlo, ¿no? Que sin duda tiene que ver con cómo has respirado en tu pasado y sin duda que afecta cómo estás y cómo sos y, y a lo mejor seguramente podemos decir que afecta a lo que puede pasarte, porque no es lo mismo respirar de una manera pesada, rápida y voluminosa a justamente tener un control y educar o reeducar a nuestra respiración para que sea silenciosa, lenta, baja en cuanto a la zona donde debemos respirar. Eh, Hay muchos aspectos en los cuales está subestimada la respiración
y ahora esto está tomando protagonismo desde este lado para darnos cuenta de que mejorando esto que está implícito en todo en nuestra vida, empezamos a encontrar mejorías en diferentes aspectos, como en la salud, como en el rendimiento deportivo, como nombrabas, en la recuperación del ejercicio, que es quizá una de las primeras cosas que sentimos cuando empezamos a mejorar nuestra bioquímica respiratoria. Y bueno, es también, como vos dijiste, un, una gran interrogante a cómo se va a desarrollar esto en los próximos años, porque realmente con los resultados tan sólidos que hay, sobre todo en el deporte, ¿no? Y en la salud también, claro, porque esto nace sobre todo para las enfermedades respiratorias como el asma o la apnea del sueño, pero en el caso del deporte yo creo que eh, esto va a ser casi como un estándar de acá a unos años de cómo debemos respirar para tener mejor rendimiento. Ahí es una carrera que, por ejemplo, Haaland ya la está ganando, una tenista ahora hace poco que también, que se tapa la boca para dormir, que están empezando a tener esa respiración funcional y que obviamente te da una ventaja competitiva porque hay gente que no lo está haciendo y te estás recuperando mejor. Es notable, notable en los deportistas de élite, ese 1% que quizá pueden tener sobre su rival, que puede hacer que gane o pierda. Y también en el deportista recreativo, en el deportista que va una vez a la semana a hacer algo, a mover el cuerpo, también va a sentirlo porque mucho de nuestra postura, de nuestros dolores o por ahí la compensación que el cuerpo hace cuando no estamos con una respiración fuerte o una respiración funcional, como venís diciendo, seguramente afecta en el día a día, en el bienestar, en la salud de cualquier persona. Así que no es solamente para los deportistas de alto rendimiento, al contrario, ellos van a encontrar muy rápidamente porque van a tener la facilidad de estar entrenando mucho más, pero en el día a día se puede encontrar cualquier persona de cualquier edad, hablando también de niños o de adultos mayores, realmente un gran tesoro detrás de indagar un poquito más en cómo es la respiración óptima. Y creo que el camino es ahí, Pablo. Primero tomar conciencia, primero hacerse esa pregunta, investigar, llevar adelante esto de, ¿no? Plantearse eh, estas interrogantes y a medida que lo podamos probar, animarnos a probarlo, creo que, bueno, después de algunas semanas es implacable el sentir que nos trae el bienestar, estas técnicas que son muy simples y que podemos acceder todos, porque es algo gratis, es algo que está disponible todo el tiempo en nosotros. Solamente necesitamos la voluntad y bueno, instruirnos. Sí, y eso también me lleva también estás lesionado y una reoportunidad de mejorar tu respiración. Y ahí sí, hasta para la cabeza es buenísimo saber que estás haciendo algo bueno. Es bueno lo de esa situación porque hablando de un deportista que realmente trabaja mucho para estar en una condición física, al momento de lesionarse puede caer notablemente su rendimiento físico y ya se ha demostrado, por ejemplo, que uno de los beneficios que tenemos en tener una buena respiración funcional es que podemos mantener nuestra condición física sin ejercitar físicamente, sino utilizando estos, por ahí decir, trucos de usar la respiración. Así que no es solamente para elevar nuestro rendimiento atlético, recuperación, sino también para mantenernos ante una lesión o una imposibilidad de seguir entrenando. Y hay algo que quiero aclarar, que la condición física o cardio de una persona no significa que sea igual a la condición respiratoria. De hecho, muchas veces lo que se ve en las personas que entrenan demasiado es justamente lo opuesto,
que el sobreentrenamiento acoplado a una respiración deficiente da como resultado una respiración muy deficiente. Me parece muy interesante eso, a mí me vuela la cabeza y de hecho lo vivencié con eso de que por ahí hay alguien que no puede correr, pero puede entrenar la respiración y yo no venía corriendo y ayer jugué 1 hora y media la tocata contra unos chicos de 15 años y me sentí, la verdad, sorprendentemente, increíblemente bien. Y tiene mucho que ver con que yo cada vez que me subo a una bicicleta, respiro por la nariz, hago todo el tiempo ejercicios de apneas, etcétera, todo lo que fuimos aprendiendo en Oxygen Advantage y la verdad que se siente. No me quiero imaginar Mm. vos, que lo practicás. Y cuando, a medida que vas evolucionando, luego tu respiración, cuando estás ya en los niveles más arriba, se convierte como en un sensor de tu propio organismo que te va dictando muy sutilmente los cambios. Cuando vos tenés un cambio en la respiración y ya estás muy fino en eso, te podés anticipar o te podés dar cuenta antes de lo que en realidad subyace a una enfermedad o a un bajón o a algo anímico. Y bueno, eso se siente también muy empoderador, tener un sentir muy fino de tu propio organismo. Lo vamos a poner en criollo. Imagínense que cuando ustedes están estresados, su respiración cambia. Entonces lo que está diciendo Diego es tipo, si tenemos conciencia sobre nuestra respiración, vamos a poder hacer un montón de cosas al respecto. Corregime. Totalmente, totalmente. Y creo que, bueno, el mejor, para darle un consejo a los oyentes, el mejor consejo es empezar poniéndose una cinta en la boca para dormir, poniéndose una cinta en la boca para caminar y salir a caminar, para lograr respirar todo el tiempo por la nariz. Ese sería como el primer objetivo en cuanto a Oxygen Advantage. Y, y creo que un buen ejercicio puede ser también, por ejemplo, muy simple, agarrar un papel y tratar de contar cuántas respiraciones hacemos en 1 o 2 minutos y tratar de cada vez hacerlas más lentas, tratar de bajar el ritmo respiratorio, tratar de concentrarme en respirar de una forma más sutil o más silenciosa. Porque el gran error que hemos tenido, digamos, en los últimos en 100 años, podríamos decir, en cuanto a la transmisión de la respiración, es esto de asociar más aire a más energía. Y resulta en casos de reposo, por ejemplo, hablando todo lo contrario. Entonces, ralentizar la respiración, hacerla más silenciosa y sobre todo tomar conciencia de la respiración es el camino para empezar a darnos cuenta del gran poder y potencial que tiene justamente algo intrínseco de la vida, ¿no? Porque si hay algo seguro es que cuando se nos va la respiración, se nos va la vida. Espectacular, Diego, muchísimas gracias. Un lujazo tenerte un rato acá conversando. ¿Dónde te pueden encontrar los que nos escuchan? Bueno, mi Instagram es la red que más uso, Diego Perazzi con doble S, y bueno, ahí estoy a cargo de los mensajes, así que cualquier consulta la voy a ver. Espectacular, lo recontra mega mil recomiendo. Eh, no hay excusas, o sea, alto rendimiento, querés sacarle los 1% al rival, a la competencia, bueno, vamos a meterle, que es un mundo muy divertido. Bueno, te agradezco muchísimo por el espacio y por traer esto a la difusión que sin duda es mi principal objetivo, como te digo, que más gente conozca que esto está disponible para el que quiera interiorizarse un poco más en la respiración y realmente que no hay un minuto perdido en cada minuto que se practica un ejercicio de esto, respiración consciente. Espectacular, Diego, muchísimas gracias. Seguimos misionando la respiración óptima que trae salud y bueno, un montón de cosas buenas después.
Muchas Que bueno, gracias. me alegro por los resultados que tuviste y bueno, un placer estar acá de consultor. Muchísimas gracias.